Bien, amigos, compañeros, hermanos, diferentes países de América Latina, de diferentes ciudades de Colombia, hermanos y compañeros de Barranquilla, diferentes ciudades aquí de la costa atlántica. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, una sabiduría de los dioses para los hombres, conocimiento develado y revelado únicamente para los tiempos del fin, por el avatar de la era de Acuario, Samael Aumeor, y ayudando a la divulgación una de las legiones del Ejército de Salvación Mundial, el Centro Gnóstico Anael, aquí en la ciudad de Barranquilla. Eh, Estamos hablando pues de entrar al conocimiento, entrar por fin a conocer cuál es nuestra realidad. Cientos y miles de años y la humanidad nace, crece, se reproduce, sufre, trabaja y muere sin saber a qué venimos a este mundo. Tremendamente doloroso. No conocíamos el misterio, conocíamos simplemente el símbolo y la parábola con la que los grandes maestros y dioses y mensajeros divinos le habían entregado a la humanidad el mensaje sagrado de la sabiduría. En todo, en la India, en la China, en los Vedas, en Bhagavad Gita, todo está escrito en símbolos y parábolas. Es más, los mismos libros de esoterismo que están escritos, las moradas filosofales de Fulcanelli, todo está escrito en símbolos y por primera vez se revela públicamente a bien de la humanidad. Se revela a través del misterio, se revela el misterio contenido en el símbolo y la parábola de todas las enseñanzas sagradas. Pero es una enseñanza que está dentro de nosotros mismos, está dentro de nuestra propia alma. Nosotros simplemente estamos entregando lo que se llama el cuerpo de la doctrina. Es una enseñanza que invita a la humanidad y que da las técnicas, las claves y los procedimientos para que cada cual compruebe estas grandes realidades, sobre todo la parte psicológica, para que conozca sus defectos, los elimine y gradualmente vaya despertando la conciencia y gradualmente vaya comprobando y conociendo los misterios del universo y de la noche y de los dioses. Debemos aclarar que la noche como sabiduría tiene dos aspectos, todo tiene dos aspectos. Nosotros tenemos dos aspectos, cuerpo y alma. La gente no sabe que tenemos alma, no saben. Aunque vemos el cuerpo en los sueños y soñamos, pero no sabemos que esa es nuestra alma, que se procesa inconsciente en el mundo de los sueños. Así también, lo sagrado tiene dos aspectos. Siempre la parábola y el misterio. Por un lado, aquí en la noche tiene el cuerpo de la doctrina y el alma de la doctrina. Y si aquí ya hablando de sabiduría gnóstica, tenemos que hablar de cuerpo y alma. En los libros sagrados del maestro Samael, las conferencias del maestro Samael, los ritos, todas las enseñanzas que nos entregó el maestro Samael, forman lo que se llama el cuerpo de la doctrina de la enseñanza gnóstica. Repito esto porque así como nosotros en el plano físico muchas veces creemos que el cuerpo físico es lo real y morimos creyendo que el cuerpo físico es lo real, desafortunadamente algunas veces también algunas personas que vienen a la noche creen, se quedan únicamente con el cuerpo de la doctrina, se quedan con los libros, se quedan con la conferencia, se quedan con los ritos, pero se olvidan de lo que es el alma de la doctrina. El alma de la doctrina es el trabajo con los tres factores de la revolución de la conciencia. Esto es realmente la noche. Otro es el cuerpo de la doctrina, que es un cuerpo de tipo material. Entonces, esos tres factores de la revolución de la conciencia, que son morir al defecto para nacer en virtud del alma. Eh, cargar nuestra cruz en el, en el, en el vía crucis de nuestra vida y convertirnos en apóstoles llevando este mensaje sagrado a toda la humanidad que sufre. Ese es el real papel que debe comprender y desarrollar un iniciado sincero dentro de estas instituciones sagradas. Entonces, el Cristo nos enseñó, eh, con paciencia, estamos hablando del alma, con paciencia deberéis liberar vuestra alma del pecado. Ahora, ¿por qué con paciencia?
porque hay gentes que creen que vienen aquí a la noche y enseguida le van a mostrar las vidas pasadas, y enseguida van a desarrollar poderes. No, lo primero es el alma, saber que tenemos un alma y que el alma está esclava del pecado, y por ahí comienza el proceso de la sabiduría. Por eso los griegos, cuando entregaron allá las profetisas de Delfos a los 7 sabios de Grecia, de los cuales se encontraban Solón y Tales de Mileto, el lema máximo de la sabiduría, Homo nocete ipsum, que significa, hombre, conocete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Entonces, la gnosis, la sabiduría se fundamenta en un conocerse a sí mismo. Entonces, el fundamento inicial y necesario es que tenemos que conocernos a nosotros mismos para conocer los defectos que tienen esclavizada nuestra alma y liberarla del pecado. Y ya despertamos conciencia, tenemos intuición, tenemos discernimiento, vamos comprobando los misterios, vamos penetrando gradualmente las grandes verdades del universo que se encuentran dentro de nosotros mismos, aquí dentro de nuestra propia alma. Pero para conocer esas enseñanzas sagradas, ese conocimiento interior dentro de nuestra propia alma, tenemos que liberar nuestra alma del pecado. Ahora hemos dicho pues que la alma es un conjunto de virtudes, de cualidades, de poderes que se pueden manifestar gradualmente a través de un desarrollo espiritual en cualquier ser humano debidamente preparado. Ahora, ¿qué es el pecado? Nosotros le llamamos defectos, eh, en la Biblia se le llama pecado, el Cristo Jesús le llama pecado, en el TV le llaman agregados psicológicos, agregados al alma, etcétera, etcétera, pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces, Pablo de Tarso en Romano, el gran psicólogo, el gran filósofo, el gran maestro, ahora mismo tiene cuerpo físico en la Argentina y que está cumpliendo una gran misión. En su epístola a los romanos nos enseña, queriendo hacer el bien, hago el mal porque el mal está dentro de mí. Desgraciado de mí, ¿quién me eliminará este cuerpo de pecado? Es un pecado. Cada defecto, la ira, cualquier defecto es un pecado, es como una persona entre nosotros mismos. El maestro Samael nos enseña que nuestro subconsciente es como una ciudad psicológica o un país psicológico donde moran muchas personas. Esas muchas personas son nuestros miles y miles de defectos que tenemos. A nosotros, por ejemplo, los iniciados, los maestros, los dioses, Padre interno, nos muestra un defecto como una persona y usted puede hablar con ese defecto. Y ese defecto hay que eliminarlo. Esa persona es una creación mental, pero que tiene embotellada una parte de nuestra conciencia. Hay que eliminarla para liberar esa parte de la conciencia, para ir despertando conciencia. Y ese es el trabajo. Entonces, Pablo de Tarso entrega la doctrina, pero la entrega en una forma simbólica. Pablo la entendió. La estamos develando en estos tiempos del fin. Pablo de Tarso nos enseña también en Romanos. Cada día muero y me acerco a la meta. Cada día muero en qué? Muere en los defectos. ¿Y cuál es la meta? El Cristo interior. El Cristo en conciencia dentro de nosotros mismos. Existe el Cristo en conciencia, existe el Cristo en sustancia, existe el Cristo en amor. Tres aspectos de nuestra realidad a, a ese Cristo, a ese Hijo de Dios, cuando lo encarnamos, un discípulo que que esté debidamente preparado. Ahora, ¿cuáles son esos pecados que tienen esclava a nuestra alma en el son? La ira, el orgullo, la codicia, la lujuria, la gula, la pereza y la envidia. Y cada uno de esos defectos tiene miles de, tiene, o sea, existe una lujuria de diferentes tipos. Desde mi giro desde aquí. La lujuria, perdón, la lujuria del homosexual, la lujuria de la lesbiana, la lujuria del fetichista, la lujuria del pederasta, la lujuria del el mirón, etcétera. Y cada defecto tiene muchas manifestaciones, y cada manifestación una persona entre nosotros mismos. Esos defectos nos cogen y nos manejan como títeres. Un defecto, a ti alguien te dice algo que no te gustó, entonces el defecto se introduce, sale del subconsciente, penetra, penetra a manifestarse entre nosotros y dice, dígale tal cosa. Y se imagina
que la persona le contesta. Entonces él contesta y hace un drama dentro de nosotros mismos. Y cuando se encuentra con esa persona, entonces el yo que ya se programó, hizo un programa, entra en acción y se va a presentar un problema, se va a presentar una discusión y sabe que se va a presentar. El marido pelea con la mujer por cualquier cosa y entonces está por la calle pensando ahora que llega a la casa y a lo que me dice ella tal cosa y entonces yo le digo tal cosa, etcétera. Y es como se presenta. Somos manejados como títeres, por hilos inconscientes, manejados por nuestros defectos de tipo psicológico, que son los que nos mantienen en lo que se llama el sueño, la conciencia. Por eso el Cristo nos llama muertos vivientes, porque esos muertos, porque no tienen realidad, o sea, son formas mentales creadas por nosotros mismos. Eso no viene de Dios. Lo que realmente tiene vida son muertos que viven y se manifiestan a través de cada uno de nosotros. Son los muertos vivientes. Eso somos todos, ¿no? Toda la pobre humanidad. Entonces, tenemos que eliminar esos muertos vivientes para que se manifieste nuestra gran realidad, nuestro Cristo interior. Y a través de las diferentes virtudes que iremos encarnando cada vez que vamos eliminando los defectos. Iremos, iremos siendo más humildes, iremos siendo más pacientes, iremos siendo más caritativos, más cálidos, alegra más el bien ajeno, seremos más diligentes, ya no seremos los gulosos, tenemos más templanza. Esas virtudes se van desarrollando gradualmente dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ahora, ¿qué es la ira? Dice, la ira está relacionada más que todo con la impaciencia, con la virtud relacionada con este efecto es la paciencia. Ahora, ¿cuál es la impaciencia? Es no sabemos colocarnos en el demás para poder comprenderlo, entender el problema, y para que haya amor en nuestras relaciones con los seres humanos. Dice, eh, creer que los demás deben ser como nosotros somos, esa es la ira. Creemos que nosotros somos como, por ejemplo, una unidad de medida que todos los demás tienen que ser como uno, que la esposa, que el amigo, que el que me vende allá, etc. Y todo es falso, porque cada persona tiene una cantidad de yo es diferente. Y si nosotros mismos nos cuesta trabajo cambiar, eliminar un defecto, vamos a querer que esa persona sea exactamente como nosotros queremos. Ahí está el problema, los problemas usted tiene su esposa, bueno, ella tiene sus defectos, tiene que comprendérselo. Y ella, si es iniciada, usted tiene que comprender los tuyos y trabajar sobre esos defectos y eliminarlos, y ese es el trabajo que tenemos que realizar. Y así en nuestra relación con las personas, tenemos que comprender a esas personas. No son como, nosotros no podemos exigir que las demás personas sean como nosotros somos, porque ahí se mete el problema, ahí está la causa del problema. Tenemos que ponernos, comprender a la otra persona. Voy a ponerles un ejemplo aquí, ahora que estamos hablando de la ira. Una vez yo iba a dictar una conferencia que hacía un programa radial aquí en la ciudad de Barranquilla, y iba a dictar la conferencia y pedí la parada en el bus, iba en un bus. Entonces el chofer siempre me paraba en la esquina, los demás choferes, y entonces yo seguía derecho, 2, 3 cuadras para la emisora, pero este chofer me dejó una cuadrita más arriba, pero 40 metros nada más, era una cuadra pequeña. A mí, pues, me dio rabia porque no me paró donde yo quería, pero no dije nada, como dice por ahí, no rasgué las vestiduras, fue una rabia interna. Entonces me bajé me dije a mí mismo, bueno, pero si yo voy a editar una conferencia y voy a hablar de gnosis, y voy a hablar de amor, y voy a hablar de sabiduría, y me acaba de dar rabia aquí, pues, ¿qué voy a hacer yo? Enseñanza. Voy a ver qué fue lo que pasó. Entonces, a comprender al chofer, y comprender la realidad, porque realmente la parada del bus no era en la esquina, la parada del bus es en la parada del bus, primero. Segundo, eh, yo dije, bueno, puede ser que el chofer tiene algún problema, no me escuchó, puede ser que no toque el timbre a la hora, etcétera, etcétera. Y yo cuando iba a la Sierra Nevada caminaba 5 y 6 horas corriendo y no pasaba nada. Y entonces yo, porque tengo que aquí nada más son 40 metros y no ha pasado absolutamente nada. Entonces le toca a uno eliminar lo que el defecto pensó, lo que el defecto sintió y queda uno como desahogado. Y me fui a dictar mi conferencia.
Yo me quedé parado ahí en la esquina haciendo este estudio interior, que es lo que nosotros estamos entregando en la enseñanza. Y es más, le hice una comprensión que fue la siguiente, porque como las escenas se repiten, entonces lo tiene que comprender, porque nosotros hay un escenario dentro de una mecánica que nosotros hemos creado, la mecánica que se llama la rueda del samsara, el ir y venir, el repetir siempre la misma cosa. Entonces, le hice la comprensión, digo, de ahora en adelante, cuando yo tome un bus urbano y el bus por A o por B, me deje una cuadra más allá o dos cuadras más allá, no tiene ningún problema. Simplemente me bajo, algo pasó, el chofer va corriendo por alguna cosa, yo simplemente me bajo, voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces, así, en esta forma, como yo les he explicado, es que uno va cambiando el curso de la... Usted, el hombre, marido con la mujer, pelean siempre por la misma cosa y se dicen las mismas cosas. Ya, si el uno ya comienza a comprender, o el otro comienza a comprender, o los dos comprenden, entonces ya cambia, va cambiando el universo psicológico de comportamiento, solamente con la esposa, sino con los vecinos, que hay que comprenderlo, pues. Y entonces con las personas que uno se tiene que relacionar. Yo me tengo que relacionar con las personas los domingos, en las conferencias, tengo que comprenderlos a todos, no puedo cogerle raya a ninguno, porque si yo soy la persona que diría que voy a cogerle raya a una persona. Hay que comprenderlos a todos. Y eso es lo que estamos enseñando. Estamos hablando así a nivel de una práctica. Entonces, ¿qué pasa? Uno no se observa, uno cree que los demás sean como uno. Yo soy una persona un poco rápida. Entonces, si uno cree que todos los demás sean rápidos, no. Que son del signo agua, hay unas personas que son del signo aire, estas personas son rápidas, hay otras personas que son del signo fuego. Cada persona tiene su, su ritmo de particularidad, como se enseña en la sabiduría. Uno tiene que comprender y colocarse siempre en el lugar de las demás personas y no hay ningún problema. Si queremos que sean como yo soy la unidad de medida, está. Ahí no arrancamos dentro del trabajo psicológico. Entonces reaccionamos con furia, con enojo, con agresividad, con cólera, con acción violenta dirigida hacia el prójimo o hacia uno mismo. Entonces vienen los problemas, viene el karma, viene el dolor, viene el sufrimiento, viene la consecuencia para las próximas vidas. ¿Por qué? Por un... Ahora, este yo de la ira está, ellos trabajan en llave. El yo de la ira está relacionado con los celos, el yo de la ira está relacionado con el orgullo, el yo del orgullo está relacionado con el sexo. Por ejemplo, un señor allá en la ciudad de Bogotá estaba casado, una mujer y se separaron, no sé por qué, etcétera, etcétera. Y entonces él pues quería que ella volviera con él y ella no, entonces ella le puso ahí una queja, una demanda jurídica, entonces no podía arrimarse sino a tantos metros, etcétera. Pero el tipo tenía el yo como de los celos y tenía el yo de la ira. Y el tipo ya, el yo de había hecho el plan de matarla si no le paraba bola. Total, se le encontró en un almacén, comenzó a decirle cosas. Ella le dijo, porque eso apareció en la prensa y en la televisión, no me mates. Y el tipo vino, pues el revólver, pa, la mató a ella, pa, se mató él, cayeron dos muertos ahí por una rabia, no sé, pasado. Una vez me encontré con un hermano de la noche que fue a pedirme ayuda y me dijo, Ariel, tengo una semana que no duermo. Yo le dije, ¿por qué? Miércoles, la mujer me dijo, oiga, que no ha pasado nada. Dice, güey, y te pegó el cacho de frente. Eso, lo peor era que te hubiera pegado el cacho allá escondido, que tú no supieras lo que estaba pasando. No ha pasado nada, eres un tipo joven. Tranquilízate, duerme tranquilo, elimina esos defectos. Al domingo siguiente, pues le expliqué bien, había que ayudarlo, ¿no? Pues, mira, ya estoy durmiendo tranquilo, ya hay que vivir el momento, el pasado es historia, etc. Y esa comprensión nos va a liberar de lo que le pasó, por ejemplo, al ejemplo que hayamos puesto nosotros anterior. Hay muchos problemas. Vea, la ira es terrible. La ira, pues, es la madre de todos los conflictos, de todas las guerras. Hijos de la ira son el odio, el rencor, la venganza, la pelea, el asesinato, el terrorismo.
y toda una lista de siniestros. Estaba viendo acá en Gaza hoy, ayer que llegaron unas ayudas de la ONU, no sé qué cosa, para esas pobres gente que están pasando hambre, y cuando están recibiendo las ayudas, entonces los contrarios comenzaron a dispararle a la pobre gente. Está terrible, y un odio. Vea, y ese odio, esa es falta de amor, esa es falta de amor. Esto tiene consecuencias para otras vidas. Y generalmente el odio y todas esas cuestiones de rencor, de resentimiento, están relacionados con problemas del corazón, con problemas, con infartos cardíacos, porque ese es el proceso kármico relativo de nuestras reacciones con nuestro cuerpo físico. Eso, mira, por ejemplo, ese tipo que mató a la ex esposa, mató a la esposa, ya debiendo ese muerto. Segundo, se mató él mismo, queda debiendo ese muerto, porque uno no tiene por qué ni matar a nadie ni matarse a uno mismo, porque solamente Dios es el que decide el día que uno nace y el día que uno muere, exactamente. Ese señor y se fue lleno de ira y se fue lleno de odio, murió de una forma, como dicen por ahí, miserable, en vez de vivir uno y morir en paz, tranquilo, ya comprendiendo que cumplió su misión, porque todos venimos a cumplir una misión en la tierra, al menos el Cristo nos dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente, de tu frente. Y a la mujer le dijo, parirás tus hijos con dolor, y el hombre se ensoñará sobre ti. Entonces, cada cual tiene una misión. Desafortunadamente, el adelanto, la tecnología, el comercio, el dinero ha cambiado lo que es la relación que debe haber entre el hogar. La ha cambiado. Y entonces, no hay una unidad familiar. ¿No? La mujer tiene que trabajar y el hombre tiene que trabajar y los hijos quedan desamparados. Y entonces aparecen la cantidad de problemas. Conocí el caso aquí en Barranquilla de una persona muy importante. Es decir, quién es, claro, ni la posición importante. Y entonces tiene un hijo drogadicto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el marido trabaja, ella trabaja y no hay nadie en la casa. El pelado queda solo y se encuentra unos amiguitos de esos que se encuentra cualquier persona en la vida, porque nosotros desafortunadamente no estamos preparados. Los padres deben preparar a sus hijos para comportarse y para aprender a relacionarse y para que tengan, para que eviten las tentaciones que puedan presentar. Esto lo tienen que hacer los padres, pero ahora no. Todo el mundo está ocupado con el celular, con la telenovela, con una cosa. Todo el mundo tiene la conciencia dormida. Un día vine yo en el Transmetro, que hay un puesto que queda más alto que el otro. Había una señora delante y sacó el primer celular, mirándolo de arriba abajo, ando ahí, etcétera. Después sacó el otro, después sacó el otro, tres celulares. Tú sabes lo que produce el sueño y la conciencia del celular. Entonces, el anticristo ha creado una serie de inventos, ¿no? Así que fascinan a la gente, que son, que tienen un uso, porque el celular, que pues, que uno le puede dar me gusta, pero volverse un esclavo del celular, yo no sirvo para eso. Sí. La persona, sobre todo a los niños, comienzan a programarlos, pues comienzan a meter a la mente una cantidad de los niños a los parques, que jueguen, etcétera, para que se desarrolle mejor. La ira nos lleva a matar, que es evidentemente, fuera de toda duda, el acto más destructivo. Para otra persona. Horrible, terrible. Y de mayor corrupción que se conoce en el mundo, a través del demonio de la ira, y con palabras que matan, con miradas que hieren, y acciones ingratas, el mundo está lleno de parricidas, está lleno de matricidas, tantas cosas que estamos viendo, crímenes como dice el Apocalipsis, que nunca se habrían visto en los tiempos anteriores. Por ejemplo, vea, voy a poner un ejemplo. Yo conozco una persona, XX. Esa persona es demasiado mujeriego. Es la una, es la otra, exacto, exacto. Tiene un karma. Ahora le explico cuál es el karma del hombre demasiado mujeriego. Eso tiene su relación kármica. Y la esposa se daba cuenta de todo, era celosa porque era la una, era la otra. Le llamaba, pero mira, entonces se formaban las discusiones porque
El otro quería que lo aceptara como era, y era un poco difícil, ¿no? Así. Y entonces le reclamaba y le reclamaba, entonces el tipo la mató con ácido, a cosas de química. El tipo es un profesional, lo mató con ácido, y yo me recuerdo que eso apareció en la prensa y esa cosa, y en la televisión, etcétera. Yo un día me acuerdo que yo fui a editar una conferencia, pues, porque yo lo conocía. Él había ido una vez a las conferencias, había ido a las conferencias, pero no entendió nada. Entonces un día yo entré a la cárcel modelo a dictar unas conferencias que dictaba en la cárcel modelo. Y todos los viernes entonces, me lo encontraba detrás de la reja de la cárcel. Me llamó, pero yo iba a hacer lo que iba a hacer, a dictar unas conferencias a los internos que asistían a las conferencias. Entonces duró como 30 años en la cárcel. Y salió de la cárcel y sigue siendo el hombre mujer. Cambia, etcétera. Hace como años. Tipo, el karma para esa lujuria desbordada, para esos hombres mujeriegos, es venir como homosexual. Y ese es un ciclo kármico, porque es un círculo vicioso y kármico de dolor. Entonces, en la otra vida viene de homosexual hasta que pague la cantidad de mujeres que engañó, etcétera. Y en la otra vida viene de mujeriego, cuando ya paga, viene de mujeriego, de toda la vida hace mujeriego, homosexual, mujeriego, homosexual. Y si es homosexual y le pegan enfermedades propias del homosexualismo, como es el cáncer, porque el cáncer es una enfermedad que es relacionada con el sexo. Enfermedades relacionadas con el sexo, virus del papiloma humano, herpes genital, cáncer, SIDA. Esos son enfermedades, son karmas que están relacionados con, eh, con defectos que nos hacen actuar equivocadamente en la vida. Yo conozco casos de personas que le ha dado SIDA. A una persona le mostraron antes de morir, le mostraron la película de la vida, ahí estaba todo, todo lo que había hecho con la lujuria. Y él preguntó, allá en el palacio, ¿me puedo curar? Y dice, no te puedes curar, porque te mostraron que era lo que había hecho. Te mostraron un poquito adelantado, porque realmente a uno, cuando ya al momento que uno va a morir, por ejemplo, yo tengo mi padre es católico. Y bueno, tranquilo, él no se metía conmigo, yo tampoco con él. Y un día le dije, papá, a uno cuando muere, le muestra la película de toda la vida. Y él me dice, sí, Ariel, a mí me mostraron esa película. Yo quedé sorprendido, y este señor es católico. Resulta que en una época que yo no estaba en la casa, mi papá se murió, el médico determinó muerte clínica, trajeron al sacerdote para que le hiciera los santos óleos, porque él era buen católico, etcétera. Y cuando estaban los santos óleos, él me dijo que comenzó a ver como en una película toda la vida, cuadro por cuadro, porque no lo van a juzgar. Allá no te van a decir que sí, gente, no, te presentan la película. Ellos tienen la película ya, cuadro por cuadro, cuadro por cuadro, pero cuando la película iba, de la película de la vida que le habían mostrado, iba por la mitad, él dijo, Dios mío, déjeme vivir para terminar de educar a mis hijos. Entonces la película se cortó, él regresó a la vida y todo el mundo dijo, milagro, 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 porque ya estaba muerto clínicamente, pero regresó a la vida. No le habían cortado el cordón de plata. Porque ya cuando se corta el cordón de plata, no puede regresar a la vida. Pero mientras no se corte el cordón de plata, existe la posibilidad de que regrese a la vida. Y ahora están regresando muchas personas para que den testimonio de esta gran realidad, de que hay dos mundos, uno material y uno espiritual, y que hay dos realidades, uno material y uno espiritual, y que hay dos conocimientos, uno material y otro espiritual. Estoy en la universidad desarrolla un intelecto, la razón, y sobre todo con un intelecto, pues, con un intelecto que está adulterado, una psicología que no es psicología, una sexología que no es sexología, una antropología que es falsa, una astronomía que es falsa. El hilo del conocimiento, aún en la parte material, se ha perdido. Tenemos que rescatar el hilo del conocimiento, pero sobre todo a nivel espiritual, encontrar cuál es nuestra propia realidad y después comprender cuál es la realidad material, real del universo, con una creación divina.
una manifestación de lo divino. Y que uno va comprobando y que cualquiera de ustedes va comprobando, y eso es el verdadero conocimiento, esa es la verdadera sabiduría. Verdadera sabiduría siempre es espiritual. El material sí, necesitamos conocimiento material porque estamos viviendo en un mundo material. Y como le dijo el Cristo allá a los doctores de la ley, cuando le dieron una moneda, ¿a quién hay que rendir? ¿A Dios o al César? Dice, dad al Dios lo que es el Dios y al César lo que es el César. Y cogió y tiró la moneda. O sea, de la tierra, dad al Dios lo que es el Dios y al César lo que y él tiró la moneda. Y por eso tiene un símbolo. Estamos develando esta gran enseñanza. Entonces, vivimos en un mundo material que tiene compromisos académicos que tenemos que cumplir dentro del mundo material, ganarnos el presente, que tienes tus hijos, tienes que educarlos bien, tienes que vestirlos, tienes que orientarlos, tienes que, tú vas a responder ante los dioses por la educación que le dejas a tus hijos. Y entonces ese señor salió de la cárcel, siguió haciendo lo mismo, porque porque el hecho de que lo metan uno en la cárcel, el yo no se queda eliminado. No, él salió otra vez y sigue haciendo lo mismo, haciendo daño, y así. Y todos nosotros, mientras tengamos defectos, todos nosotros hacemos daño. Ahora, uno peca pensamiento, palabra y obra. Voy a explicar. Peca en pensamiento, palabra y obra, así está escrito en las Sagradas Escrituras. Entonces, por ejemplo, yo conozco una amiga que trabajaba en el departamento de psicología de un colegio, que yo fui a dictar conferencias en ese colegio en esa época, y entonces vino la psicóloga, la encargada, la directora del departamento de psicología, supo, eso fue hace como 20 años, de que una jovencita del curso de esa época tenía relaciones con un tipo casado. Entonces ella llamó a la madre de familia, eh, ya, mandó una nota para que se presentara en el colegio, entonces ella llegó a la oficina y le dijo así secamente, ya, la he llamado para contarle que su hija tiene relaciones con un tipo casado. Lo dijo así de frente. Ah, cayó muerta. La señora le dio un infarto y cayó muerta. Porque las cosas, uno peca en pensar. Ahora, no soy psicólogo, cómo ha pasado, cómo está la vida, este mundo en que estamos viviendo. Ahora que pasan cosas, uno tiene que comprenderlas y transformarlas y tratar de arreglar la situación. Entonces uno va es un caso delicado. Y si uno va a tratar un caso delicado, y a mí pues, me ha tocado trabajar en estos casos delicados, me toca cuadrar la cosa. Y un día llegó un tipo aquí desesperado y cuando salió me dice, gracias, el que sale aquí es un hombre de una situación, pero entonces tuve que ayudarlo con el amor y con las cosas, con la comprensión, etcétera. Y eso lo podemos hacer cada uno de nosotros, porque cuando nosotros vamos conociendo estos defectos y eliminarlos, nosotros vamos cambiando y vamos cambiando psicológicamente, vamos cambiando el curso de nuestro destino. Porque uno, si yo no hubiera cambiado el curso de mi destino y no hubiera pagado unos karmas que debía, que debo de vida anterior, no estaría aquí hablando con ustedes. Me han perdonado muchas veces, porque amor se paga, ¿no? Entonces, la ira pues lleva a las grandes guerras, que son algo de más. Guerra, esa guerra allá en el Gaza, que cosas que pasan, y, pero los gobernantes, ya, a los gobernantes el maestro también le llaman los buitres de la guerra. Y va a haber una tercera guerra mundial. Claro que la tercera guerra mundial va a ser no ni hoy ni mañana, cuando toque exacto, se cumpla el, el nivel kármico para que haya la guerra, es que va a haber la guerra. Tienen que presentarse con cosas dolorosas en todos los países. Tenemos que estar un ratito, pero realmente estamos en los tiempos del fin. Y mis queridos hermanos, estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Esto está perdido sobre todo a nivel del campo sexual. Entonces, cuando el maestro Samael nos entrega estas enseñanzas y nos dice, deben estar preparados para los tiempos del fin. Entonces, es estar preparado. Tienen que cambiar psicológicamente hasta que se manifieste la conciencia, porque van a pasar una serie de situaciones que estando, debemos ser comprensivos a nivel de conciencia con el mundo que estamos viviendo y que nos rodea,
porque estamos en la segunda parte de los tiempos del fin. Estamos en la edad de la apostasía, estamos en la época de Sodoma y Gomorra, estamos en la hora de la paga y vamos. Y no podemos perder el tiempo, sobre todo nosotros los iniciados, sobre todo ustedes que me están escuchando. Tenemos que cambiar. ¿Para qué? Para llevarnos algo a la eternidad entre nosotros. Esa enseñanza que nosotros practicamos, compramos, nosotros nos la llevamos. Así como nos llevamos a los defectos, también nos llevamos ese conocimiento entre nosotros mismos. Y ese conocimiento vivido dentro de otra vida, lo lleva a uno como a buscar esta sabiduría oculta. Porque cuando nosotros comprobamos, practicamos, vivimos y divulgamos esta enseñanza, nosotros somos parte de lo que llaman los pocos de todas las edades. Y siempre la enseñanza se le entrega a todo el mundo, pero son muchos los llamados y muy pocos los escogidos somos nosotros. Porque en estos tiempos hay unas personas escuchando esta enseñanza, tienen algo espiritualmente en su corazón, en su espíritu, en su alma. Por eso están escuchando esta conferencia. Esto es algo sagrado. Al defecto no le gusta escuchar estas cosas, no le gusta. Tipo hablando siempre de efectos, etcétera, etcétera. Entonces la ira esta psicológicamente se caracteriza por una pérdida de las cosas raras, para el estrés, y aparecen esos yo de la ira, y dicen que quieren pelear, etcétera, y se complicó la vida, produce cortisol en exceso, eh, produce, se aceleran todas las funciones orgánicas, se acelera la presión, etcétera, te puede dar un infarto cardíaco, te puede dar una isquemia. Yo voy a contarles experiencias de una familiar que yo isquemia precisamente por una rabia. Uno que tocó una rabia, uno no sabe qué va a pasar. Porque uno con una rabia, un defecto es un demonio entre nosotros mismos. Tenemos que ver eso. Que una persona con rabia es como un demonio, se le mete un demonio. Hay unos defectos que son como más demonios que otros, porque hay unos defectos que son feos, que se la tiran de sano, pero también son defectos, se llaman defectos buenos, defectos malos. Pero todo esto, poco a poco, vamos a ir comprendiendo aquí en estas maravillosas conferencias que estamos hablando hoy de la ira. Vamos a hablar de todos y cada uno de este pecado. Total, solución. El maestro nos dice que la causa del dolor, la enfermedad, el karma es nuestros defectos de tipo que debemos. Nosotros, el maestro Samael nos enseña lo que llama la clave del sol para no olvidarnos de nosotros mismos, para ver los defectos si se nos manifiestan, y hacer conciencia de lo que estamos haciendo, vivir el momento. Es el nivel de la conciencia que debemos desarrollar cada uno de nosotros. Va a ser la clave del sol. ¿Qué estoy pensando? Miramos interior y psicología. Si hay un defecto que está pensando, es un defecto. Si hay alguien que si tenemos un pensamiento, ese es un defecto que nos está durmiendo la conciencia, tenemos que ver qué es, tenemos que anotarlo, despuésito lo vamos a anotar porque ¿qué labor estoy haciendo? Porque no conscientes de la labor que estoy haciendo. Si estoy hablando con una persona, porque estoy consciente, para no dormir la conciencia, hombre, para no dejarme dormir la conciencia y para tratarlo como ustedes, para comprenderlo, para no reaccionar cualquier situación de que por qué él es así. Y cada persona es un mundo psicológico y nosotros no podemos ir a cambiar. Si nosotros nos queda difícil cambiar nosotros mismos, ahora como mismos queremos cambiar a las demás personas. Pues la clave es, ¿qué estoy pensando? ¿Qué labor estoy realizando? Por ejemplo, gente de la labor, si te estás bañando, baña, si caminas, camina, si estás comiendo, come, no pienses en otra cosa. Si estás hablando con una persona, está consciente de esa relación ahí. Y así vamos desarrollando, conociendo los defectos, eliminando, despertando conciencia y gradualmente ir conociendo los misterios del universo y de los dioses. Vamos a hacer ahora una práctica de relajación que siempre hacemos al final de esta. Cerramos los ojos, una respiración lenta y profunda. Aire entra por la nariz, sentimos el aire, entra por la nariz,